Tú princesa y yo infanta. ¿Cómo gestionan los reyes las diferencias de privilegios entre las hermanas Sofía y Leonor? ¿Cómo las están educando para que no haya celos entre ellas? Personas de su entorno y psicólogos analizan la actitud protectora de Leticia y Felipe y su afán por darles una vida normal. El pasado 30 de enero, Leonor de Borbón recibió el Toisón de Oro delante de su familia, otros miembros de la realeza, diversas autoridades y los miles de españoles que siguieron en directo la retransmisión del evento. Su padre, el rey Felipe VI, eligió celebrar su 50º cumpleaños imponiendo este honor a su hija mayor, heredera del trono. La revista Hola titularía en su portada: "La princesa Leonor entra en la historia y en nuestros corazones", acompañada de un gran retrato de la joven. Aquel día pocos se fijaron en la infanta Sofía, pero allí estaba, contemplando con una sutil mirada de circunstancias todas las cámaras enfocándose en su hermana mientras su padre le dedicaba un conmovedor discurso y era homenajeada. Los más observadores pudieron darse cuenta de cómo doña Leticia, sentada entre las dos, hacía todo lo posible por amortiguar el exceso de atención que estaba recibiendo Leonor y compensarlo con sutiles gestos hacia Sofía, a quien no perdía de vista. Durante toda la ceremonia, la reina no dejó de vigilar a su hija pequeña, de hacerle comentarios cómplices, abrazarla o cogerla del brazo. El interés por suavizar la diferencia de estatus entre las dos hermanas se ha vuelto a hacer patente esta semana. Además de la decisión de enviarlas al mismo campamento en Estados Unidos este verano, la Casa Real ha anunciado que ambas asistirán a los actos del centenario del santuario de Covadonga, y aunque la noticia es que Leonor debutará en su primer acto oficial en Asturias, Zarzuela ha querido subrayar que ambas participarán. Al igual que el rey Jorge VI de Reino Unido consentía en todo a la infanta Margarita sabiendo que no cargaría con el peso de la corona, algo que Isabel llegaría a envidiar en cierta medida, o el príncipe Harry tuvo la libertad de volcarse en fiestas desenfrenadas mientras que Guillermo nunca gozó de esa opción. Las consecuencias del desequilibrio de privilegios y responsabilidades entre Leonor y Sofía es un tema al que Leticia y Felipe dedican una especial atención. ¿Cómo gestionan esta relación entre hermanas? ¿Qué medidas toman para evitar cualquier roce o celos? Tienen dos hijas, y una de ellas es la heredera. Posee un estatus como princesa de Asturias que no tiene su hermana, que es infanta de España solamente. Esas cosas a veces dan lugar a rivalidades y malestar, porque una ve que la otra suscita mucha más atención que ella, pero es algo inevitable, explica Carmen Enríquez, quien ejerció de corresponsal de TV en la Casa Real durante 18 años. Es positivo que los padres se esfuercen para que desde el punto de vista afectivo esto no las perjudique y que Sofía no se sienta menos que su hermana, pero claro que hay diferencias, añade. La preocupación de los dos, pero especialmente de la reina, siempre ha sido que las niñas tuvieran una infancia lo más normal posible, como si no fueran quienes son. Leonor y Sofía, la relación como hermanas. Los que han tenido oportunidad de conocer a Leonor la describen como una joven tímida pero bondadosa, tranquila y muy responsable. Le han inculcado que debe estudiar igual que sus compañeros, pero que además tiene la responsabilidad de ser la princesa de Asturias, explica Enríquez. Su personalidad discreta contrasta con la confianza y seguridad que muestra ante las cámaras. Sofía tiene más reservas a la hora de posar. Justo lo contrario que en privado, donde la pequeña destaca por su extroversión y carácter sociable. Sofía es la más parlanchina. Cuando han ido a algún acto público, por ejemplo a las Cortes, los diputados y responsables de los grupos parlamentarios han podido conocerlas, y enseguida la que hablaba y daba explicaciones era Sofía, recuerda la periodista y autora de varios libros sobre la corona española. Como es habitual en hermanas mayores, Leonor suele actuar como guardiana de Sofía y ambas forman un núcleo sólido de amistad ante el ojo público. En los actos oficiales es frecuente verlas hablando o incluso comentando alguna broma, como sucedió en la ceremonia del Toisón de Oro. Para el hermano mayor, la principal fuente de referencia son los padres. Pero para el pequeño, la referencia siempre es el mayor, explica Silvia Álava, psicóloga especializada en la infancia y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso es habitual que el hermano menor copie al mayor,
aunque también puede suceder al revés cuando el mayor quiere llamar la atención. Esto último es algo que vimos en la felicitación navideña que envió la familia real. Todos los miembros firmaban la postal, y curiosamente, la rúbrica de Sofía era casi calcada a la de su hermana. Hacía el trazo de la L, aunque su nombre no tuviera esa letra. Evitar los celos. Cuando tenía 8 años, Leonor recibió los títulos de princesa de Asturias, Girona y Viana, correspondientes a los primogénitos del Reino de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra. Como heredera del trono, ostenta también los títulos de duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Si no hay cambios, será la cuarta mujer de la historia que acceda al trono español después de Isabel la Católica, Juana la Loca e Isabel II. Una lista de honores algo abrumadora para que su hermana, e incluso la propia Leonor, pueda asimilarla fácilmente. Es una situación muy particular que solo se da en una familia así. Ningún niño se ve sometido a eso, explica un psicólogo consultado. Sofía tiene que saber que no siempre es su día, y hay que aprender a manejarlo. En casos así deben enseñarle a ser o no protagonista, y educarle para que gestione la frustración. A Sofía le hacen ver que la condición de heredera de su hermana no es un privilegio, sino más bien lo contrario, ya que ese título supone que va a tener que asumir muchas más obligaciones y hacer frente a un montón de responsabilidades. No quieren que existan celos entre ellas, señala Enríquez en uno de sus textos. A sus padres les preocupa que ella se crea menos que su hermana y tratan, en todo momento, de hacerle sentir igual que Leonor y que no se considere postergada. Los roces fraternales es algo común incluso en familias sin títulos nobiliarios por los que competir. Es normal e incluso sano que existan estas diferencias y conflictos entre hermanos, apunta Rafael Guerrero, director de Darwin Psicólogos y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Sin rivalidades. Es justo ahora, que Sofía tiene 11 años y Leonor pronto cumplirá 13, cuando los conflictos pueden agudizarse. Cuando la hermana mayor empieza a entrar en la adolescencia y la pequeña no, hay determinados momentos en los que las diferencias pueden ser más tangibles, explica Álava. El vínculo sigue ahí pero a lo mejor están más distantes porque se encuentran en puntos evolutivos diferentes. Es una edad en la que aparece el pensamiento crítico, es un momento clave, dice Guerrero. Hasta entonces, los padres son superhéroes que lo saben todo y nunca se pone en duda lo que dicen. Pero a partir de los 11 y 12 el preadolescente es capaz de enfrentarse a la autoridad. Ya tiene la capacidad de criticar y diferenciarse del otro, y algún conflicto se tiene que dar entre hermanos. Es una etapa de mucho cambio. Se asume un posicionamiento social, importan más las amistades, se preocupan por cómo visten, con quién se identifican. Reducir la rivalidad entre hermanos puede conseguirse si se presta la atención adecuada a cada uno, por ejemplo, haciendo los padres actividades en solitario con cada hijo, explica Nuria Carmona, psicóloga infantil y directora del Centro Canuca. En efecto, hemos podido ver cómo Felipe llevó a Sofía a ver un partido del Atlético al Vicente Calderón con él, y otro día fue con Leonor al Bernabéu. Cuando un hermano consigue algo, es positivo darle la enhorabuena y que el otro hermano también se la dé, pero también vigilar que no se sienta mal, añade otro experto consultado. Los padres deben vigilar que los niños vean que con independencia de sus logros, sus notas o sus medallas, para ellos son especiales. Es importante que los niños aprendan a ser autónomos e independientes, por ejemplo, decidir y ponerse la ropa, comer solos, explica Carmona. Estas son otras cualidades que desarrolladas de manera justa incrementan su autoconcepto y su autoestima. En esto, se pueden fomentar la colaboración entre hermanos, haciendo que uno ayude al otro en esta autonomía proponiéndoles formas de apoyarse mutuamente. La normalidad, una de las claves. La vida de las jóvenes Borbón en el Santa María de los Rosales, el colegio privado de Aravaca al que asisten las hermanas y donde también estudió Felipe, muestra el afán de los reyes por hacer que sus días sean igual de normales que los de cualquier otro niño. Es aquí, en un centro inspirado en la institución de libre enseñanza, en el que se fomenta la confianza entre alumnos y profesores en un ambiente de libertad,
donde logran que olviden por unas horas que pertenecen a la realeza y las diferencias entre ambas. Salvo por la presencia de guardaespaldas, la instalación de la valla que solicitaron con la llegada de Leonor para evitar que se pudieran hacer fotografías desde fuera del patio, o la prohibición de usar el móvil para ahorrarse cualquier grabación indeseada, Leonor y Sofía son 2 alumnas más. Ni siquiera obtienen los papeles principales en las funciones de teatro. Yo nunca le pregunto a mi hija por Leonor o Sofía para no darle mayor importancia y que no haga comparaciones, explica la madre de una de las compañeras del colegio. Durante varios años, los padres podían encontrarse con Leticia en vaqueros y coleta esperando a la salida del colegio para recogerlas, o a Felipe llevándolas en coche por la mañana. Ahora como reyes los vemos menos, comparte nuestra fuente. Casi siempre iba Leticia a buscarlas cuando eran pequeñitas. Cuando eran príncipes, venían ellos mismos. A las funciones de la escuela siempre asisten, si no tienen algún viaje o acto oficial, explica la madre. Leticia se involucra más que Felipe, él es más reservado, pero me imagino que como todas las madres. Leticia tiene muy buena relación con las otras madres. Llega a las funciones, saluda a todas. Comparte. ¿Sobre protección? Desde el primer curso, Leticia pidió que no tomáramos fotos en los cumpleaños que celebrábamos juntos. Ella prefería que no lo hiciéramos para que no se filtraran esas imágenes más personales, comparte nuestra fuente. En las funciones del colegio sí se puede grabar pero luego no podemos distribuir esas imágenes, pero también por el resto de los niños. En el colegio no hablan de sus planes de viaje, por ejemplo. Y si alguna vez comentan algo con sus amigas, todas están muy concienciadas para que no trascienda más allá. La periodista comparte una anécdota, siendo más pequeñas, antes de Semana Santa todos los niños contaban en clase a dónde iban a ir de vacaciones, y al llegar a Leonor, la profesora le dijo, no, tú no. Están muy bien aleccionadas para no decir nada. A ambos les asusta que circulen fotografías privadas de sus hijas, explica Enriqueza Vanitifer. Leticia ha sido absolutamente estricta en la educación de las niñas en este sentido y siempre ha actuado con un afán de sobreprotección. Cuando hay algún acto público está todo el rato mirando a las niñas, tocándoles el pelo, vigilándolas. Esto lo puedes hacer más cuando tenían 4 años. Pero las niñas ya no son tan niñas. Hay que relajarse según pasa el tiempo. Que la reina hace todo lo posible por proteger a sus hijas del acoso mediático es algo ya comentado por todos. El famoso rifirrafé fue la confirmación definitiva. Hasta hace poco eran fotografiadas de forma consentida 3 veces al año, en la misa de Pascua, en la foto oficial de vacaciones en Marivent y en el primer día de colegio. El resto de imágenes causaban bastante malestar y enfado entre los reyes y los integrantes de la Casa Real, según señala Enríquez en Felipe VI. La monarquía renovada. Se produce un exceso de celo, una sobreprotección por parte de Leticia, escribe la autora. La postura choca con la de Felipe, que ha vivido la misma situación, continúa en el texto. Ha habido momentos en los que Leticia no ha querido que las niñas participaran en determinados actos porque le parecía que era exponerlas públicamente sin motivo, explica Enríquez por teléfono. Mientras que Felipe pensaba que sí, porque a lo mejor era algo de carácter histórico y familiar y creía que las niñas debían estar ahí. El peso de la educación ha caído principalmente sobre ella, porque el rey tenía unas actividades oficiales mucho más frecuentes. No obstante, él se ha involucrado mucho en la desde el principio y ambos han roto moldes con respecto a sus antecesores, explica Enríquez. Es elogiable, porque en otras familias reales se ha dejado más distancia. Las niñas, cuenta, han estado muy pegadas a los padres, y especialmente a la madre. El camino hacia el trono. Según explica la periodista, el deseo de Leticia y Felipe es que se vayan incorporando poco a poco a la vida pública y asimilen de forma paulatina su condición de miembros de la familia real. Este año quizás marque la primera vez que Leonor presida los premios Princesa de Asturias. Felipe tenía solo 13 años, Leonor los cumplirá el 31 de octubre, cuando pronunció el discurso que había memorizado mientras su padre hojeaba el auditorio en busca de miradas de aprobación hacia su heredero.
casi calcada a la de su hermana. Hacía el trazo de la L, aunque su nombre no tuviera esa letra. Evitar los celos. Cuando tenía 8 años, Leonor recibió los títulos de princesa de Asturias, Girona y Viana, correspondientes a los primogénitos del Reino de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra. Como heredera del trono, ostenta también los títulos de duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Si no hay cambios, será la cuarta mujer de la historia que acceda al trono español después de Isabel la Católica, Juana la Loca e Isabel II. Una lista de honores algo abrumadora para que su hermana, e incluso la propia Leonor, pueda asimilarla fácilmente. Es una situación muy particular que solo se da en una familia así. Ningún niño se ve sometido a eso, explica un psicólogo consultado. Sofía tiene que saber que no siempre es su día, y hay que aprender a manejarlo. En casos así deben enseñarle a ser o no protagonista, y educarle para que gestione la frustración. A Sofía le hacen ver que la condición de heredera de su hermana no es un privilegio, sino más bien lo contrario, ya que ese título supone que va a tener que asumir muchas más obligaciones y hacer frente a un montón de responsabilidades. No quieren que existan celos entre ellas, señala Enríquez en uno de sus textos. A sus padres les preocupa que ella se crea menos que su hermana y tratan, en todo momento, de hacerle sentir igual que Leonor y que no se considere postergada. Los roces fraternales es algo común incluso en familias sin títulos nobiliarios por los que competir. Es normal e incluso sano que existan estas diferencias y conflictos entre hermanos, apunta Rafael Guerrero, director de Darwin Psicólogos y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Sin rivalidades. Es justo ahora, que Sofía tiene 11 años y Leonor pronto cumplirá 13, cuando los conflictos pueden agudizarse. Cuando la hermana mayor empieza a entrar en la adolescencia y la pequeña no, hay determinados momentos en los que las diferencias pueden ser más tangibles, explica Álava. El vínculo sigue ahí pero a lo mejor están más distantes porque se encuentran en puntos evolutivos diferentes. Es una edad en la que aparece el pensamiento crítico, es un momento clave, dice Guerrero. Hasta entonces, los padres son superhéroes que lo saben todo y nunca se pone en duda lo que dicen. Pero a partir de los 11 y 12 el preadolescente es capaz de enfrentarse a la autoridad. Ya tiene la capacidad de criticar y diferenciarse del otro, y algún conflicto se tiene que dar entre hermanos. Es una etapa de mucho cambio. Se asume un posicionamiento social, importan más las amistades, se preocupan por cómo visten, con quién se identifican. Reducir la rivalidad entre hermanos puede conseguirse si se presta la atención adecuada a cada uno, por ejemplo, haciendo los padres actividades en solitario con cada hijo, explica Nuria Carmona, psicóloga infantil y directora del Centro Canuca. En efecto, hemos podido ver cómo Felipe llevó a Sofía a ver un partido del Atlético al Vicente Calderón con él, y otro día fue con Leonor al Bernabéu. Cuando un hermano consigue algo, es positivo darle la enhorabuena y que el otro hermano también se la dé, pero también vigilar que no se sienta mal, añade otro experto consultado. Los padres deben vigilar que los niños vean que con independencia de sus logros, sus notas o sus medallas, para ellos son especiales. Es importante que los niños aprendan a ser autónomos e independientes, por ejemplo, decidir y ponerse la ropa, comer solos, explica Carmona. Estas son otras cualidades que desarrolladas de manera justa incrementan su autoconcepto y su autoestima. En esto, se pueden fomentar la colaboración entre hermanos, haciendo que uno ayude al otro en esta autonomía proponiéndoles formas de apoyarse mutuamente. La normalidad, una de las claves. La vida de las jóvenes Borbón en el Santa María de los Rosales, el colegio privado de Aravaca al que asisten las hermanas y donde también estudió Felipe, muestra el afán de los reyes por hacer que sus días sean igual de normales que los de cualquier otro niño. Es aquí, en un centro inspirado en la institución de libre enseñanza, en el que se fomenta la confianza entre alumnos y profesores en un ambiente de libertad, donde logran que olviden por unas horas que pertenecen a la realeza y las diferencias entre ambas. Salvo por la presencia de guardaespaldas, la instalación de la valla que solicitaron con la llegada de Leonor para evitar que se pudieran hacer fotografías desde fuera del patio, o la prohibición de usar el móvil para ahorrarse cualquier grabación indeseada,
Leonor y Sofía son dos alumnas más, ni siquiera obtienen los papeles principales en las funciones de teatro. Yo nunca le pregunto a mi hija por Leonor o Sofía para no darle mayor importancia y que no haga comparaciones, explica la madre de una de las compañeras del colegio. Durante varios años, los padres de roce o celos tienen dos hijas, y una de ellas es la heredera. Posee un estatus como princesa de Asturias que no tiene su hermana, que es infanta de España solamente. Esas cosas a veces dan lugar a rivalidades y malestar, porque una ve que la otra suscita mucha más atención que ella, pero es algo inevitable, explica Carmen Enríquez, quien ejerció de corresponsal de TV en la Casa Real durante 18 años. Es positivo que los padres se esfuercen para que desde el punto de vista afectivo esto no las perjudique y que Sofía no se sienta menos que su hermana, pero claro que hay diferencias, añade. La preocupación de los dos, pero especialmente de la reina, siempre ha sido que las niñas tuvieran una infancia lo más normal posible, como si no fueran quienes son. Leonor y Sofía, la relación como hermanas. Los que han tenido oportunidad de conocer a Leonor la describen como una joven tímida pero bondadosa, tranquila y muy responsable. Le han inculcado que debe estudiar igual que sus compañeros, pero que además tiene la responsabilidad de ser la princesa de Asturias, explica Enríquez. Su personalidad discreta contrasta con la confianza y seguridad que muestra ante las cámaras. Sofía tiene más reservas a la hora de posar. Justo lo contrario que en privado, donde la pequeña destaca por su extroversión y carácter sociable. Sofía es la más parlanchina. Cuando han ido a algún acto público, por ejemplo a las Cortes, los diputados y responsables de los grupos parlamentarios han podido conocerlas, y enseguida la que hablaba y daba explicaciones era Sofía, recuerda la periodista y autora de varios libros sobre la corona española. Como es habitual en hermanas mayores, Leonor suele actuar como guardiana de Sofía y ambas forman un núcleo sólido de amistad ante el ojo público. En los actos oficiales es frecuente verlas hablando o incluso comentando alguna broma, como sucedió en la ceremonia del Toisón de Oro. Para el hermano mayor, la principal fuente de referencia son los padres. Pero para el pequeño, la referencia siempre es el mayor, explica Silvia Álava, psicóloga especializada en la infancia y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso es habitual que el hermano menor copie al mayor, aunque también puede suceder al revés cuando el mayor quiere llamar la atención. Esto último es algo que vimos en la felicitación navideña que envió la familia real. Todos los miembros firmaban la postal, y curiosamente, la rúbrica de Sofía era Tú princesa y yo infanta. ¿Cómo gestionan los reyes las diferencias de privilegios entre las hermanas Sofía y Leonor? ¿Cómo las están educando para que no haya celos entre ellas? Personas de su entorno y psicólogos analizan la actitud protectora de Leticia y Felipe y su afán por darles una vida normal. El pasado 30 de enero, Leonor de Borbón recibió el Toisón de Oro delante de su familia, otros miembros de la realeza, diversas autoridades y los miles de españoles que siguieron en directo la retransmisión del evento. Su padre, el rey Felipe VI, eligió celebrar su 50º cumpleaños imponiendo este honor a su hija mayor, heredera del trono. La revista Hola titularía en su portada, "La princesa Leonor entra en la historia y en nuestros corazones", acompañada de un gran retrato de la joven. Aquel día pocos se fijaron en la infanta Sofía, pero allí estaba, contemplando con una sutil mirada de circunstancias todas las cámaras enfocándose en su hermana mientras su padre le dedicaba un conmovedor discurso y era homenajeada. Los más observadores pudieron darse cuenta de cómo doña Leticia, sentada entre las dos, hacía todo lo posible por amortiguar el exceso de atención que estaba recibiendo Leonor y compensarlo con sutiles gestos hacia Sofía, a quien no perdía de vista. Durante toda la ceremonia, la reina no dejó de vigilar a su hija pequeña, de hacerle comentarios cómplices, abrazarla o cogerla del brazo. El interés por suavizar la diferencia de estatus entre las dos hermanas se ha vuelto a hacer patente esta semana. Además de la decisión de enviarlas al mismo campamento en Estados Unidos este verano, la Casa Real ha anunciado que ambas asistirán a los actos del centenario del santuario de Covadonga,
Y aunque la noticia es que Leonor debutará en su primer acto oficial en Asturias, Zarzuela ha querido subrayar que ambas participarán. Al igual que el rey Jorge VI de Reino Unido consentía en todo a la infanta Margarita sabiendo que no cargaría con el peso de la corona, algo que Isabel llegaría a envidiar en cierta medida, o el príncipe Harry tuvo la libertad de volcarse en fiestas desenfrenadas mientras que Guillermo nunca gozó de esa opción. Las consecuencias del desequilibrio de privilegios y responsabilidades entre Leonor y Sofía es un tema al que Letizia y Felipe dedican una especial atención. ¿Cómo gestionan esta relación entre hermanas? ¿Qué medidas toman para evitar cualquier? Podían encontrarse con Letizia en vaqueros y coleta esperando a la salida del colegio para recogerlas, o a Felipe llevándolas en coche por la mañana. Ahora como reyes los vemos menos, comparte nuestra fuente. Casi siempre iba Letizia a buscarlas cuando eran pequeñitas. Cuando eran príncipes, venían ellos mismos. A las funciones de la escuela siempre asisten, si no tienen algún viaje o acto oficial, explica la madre. Letizia se involucra más que Felipe, él es más reservado, pero me imagino que como todas las madres. Letizia tiene muy buena relación con las otras madres. Llega a las funciones, saluda a todas. Comparte. ¿Sobreprotección? Desde el primer curso, Letizia pidió que no tomáramos fotos en los cumpleaños que celebrábamos juntos. Ella prefería que no lo hiciéramos para que no se filtraran esas imágenes más personales, comparte nuestra fuente. En las funciones del colegio sí se puede grabar pero luego no podemos distribuir esas imágenes, pero también por el resto de los niños. En el colegio no hablan de sus planes de viaje, por ejemplo. Y si alguna vez comentan algo con sus amigas, todas están muy concienciadas para que no trascienda más allá. La periodista comparte una anécdota, siendo más pequeñas, antes de Semana Santa todos los niños contaban en clase a dónde iban a ir de vacaciones, y al llegar a Leonor, la profesora le dijo, no, tú no. Están muy bien aleccionadas para no decir nada. A ambos les asusta que circulen fotografías privadas de sus hijas, explica Enrique Zabanitifer. Letizia ha sido absolutamente estricta en la educación de las niñas en este sentido y siempre ha actuado con un afán de sobreprotección. Cuando hay algún acto público está todo el rato mirando a las niñas, tocándoles el pelo, vigilándolas. Esto lo puedes hacer más cuando tenían 4 años, pero las niñas ya no son tan niñas. Hay que relajarse según pasa el tiempo. Que la reina hace todo lo posible por proteger a sus hijas del acoso mediático es algo ya comentado por todos. El famoso rifirrafé fue la confirmación definitiva. Hasta hace poco eran fotografiadas de forma consentida 3 veces al año, en la misa de Pascua, en la foto oficial de vacaciones en Marivent y en el primer día de colegio. El resto de imágenes causaban bastante malestar y enfado entre los reyes y los integrantes de la Casa Real, según señala Enríquez en Felipe VI, la monarquía renovada. Se produce un exceso de celo, una sobreprotección